Buenas noches, ¿cómo están? Mire, enseguida vamos a tratar de interpretar por qué le dieron tantos años de cárcel a los acusados por el crimen de Luciano Gómez. También vamos a escuchar a la madre, que no está conforme, obviamente. Ella esperaba una perpetua, pero no fueron pocos años, los que le dieron a estos muchachos. Ayer pasó algo que tiene una explicación en relación al muchacho que se metió en un inmueble a, vaya a saber qué, quizá intentó robar, no queda claro, pero es muy posible, no creo que a pernoctar. Había estado en un boliche, dejó la moto que hacía poco había adquirido por ahí cerca, rompió un vidrio para abrir una puerta, creo. Se cortó. No es la primera vez que le pasa cuando se mete a una propiedad ajena. Y termina siendo reducido por la gente del inmueble. Les aclaro a los estúpidos de las redes sociales que reducido no significa convertirlo en un Barcelito. No, es atraparlo y reducir sus movimientos. ¿Tá? Pero quiero decir que más allá de las interpretaciones, la verdad que no hay nada que determine que en la reducción de esta persona hubiesen ejercido actos de violencia, más allá de lo que dice el Código Penal respecto del ingreso de una persona en un marco de nocturnidad a la propiedad de uno y la necesidad de defenderse para con el agresor o el intruso, si quiere. Estuvo bien. Las personas que lo redujeron estuvieron bien, actuaron bien. No usaron armas, no lo lesionaron con ningún arma. Entonces, hicieron una reducción adecuada conforme a derecho. Igualmente le tomaron declaración informativa por si surgiera alguna novedad en la causa. Después llaman a la policía lo traslada a este muchacho que estaba muy mal al nosocomio y allí fallece. Primigeniamente, la información oficial daba cuenta, a ver si la tengo por acá, lo que me enviaron desde el Ministerio de Seguridad apenas les consulté esa mañana, porque cuando dimos la noticia después se aprendieron el resto de los medios y con algunas equivocaciones que ahora vamos a tratar de explicar. Porque no es que el muerto no estaba muerto, ya lo vamos a dejar más clarito. Pero en esas informaciones oficiales se dio cuenta que se confirma su fallecimiento en el hospital producto de la ingesta de sustancias y se espera la necropsia. El anticipo de necropsia que le dieron al fiscal Yaroli revela que no se ejerció sobre él ningún hecho de violencia, pero es más, Yaroli, y también en su momento tuvo una participación menor, pero en un marco de alerta para ver si no había mujeres también involucradas en el asunto, el fiscal Iván Ábalos. Yaroli apenas se anotició de esto, se fue a la necropsia que le iban a hacer, o por lo menos a la morgue a ver cómo estaba el cuerpo, lo ve, observa sus rasgos faciales, si tenía alguna herida, moretón o algo por el estilo, no ve nada raro, pero allí sucede algo raro, algo que no debería pasar y que convida a la necesidad de una solución inmediata, no la postergue. Allí sucede que, para identificarlo, se encuentran con dos inconvenientes. El primero es que no llevaba el DNI, la víctima, no sé si decir la víctima, el victimario, porque había cometido un delito. Y tampoco funcionó en el subsuelo del hospital Shestakov el aparato biométrico. Vieron que ahora la policía te para con esa especie de postnes que metes el dedito, da tu DNI, te sale la carita, si tenés antecedentes o no. No funcionaba porque no había allí abajo señal para una verificación online. Tengo para mí
que deben ponerle a disposición de los policías allí abajo el servicio de Wi-Fi que tengan para que le funcione el aparatito. Como no funciona el aparatito, un policía de esos que están atentos a las cosas y que quiso colaborar como corresponde, dice, mire, doctor, en el bolsillo de este hombre estaba esta llave, pertenece a una moto que la hemos encontrado, y en la moto aparece un nombre de apellido Pardo, si no recuerdo mal. Justamente el nombre de la persona cuya tarjeta del vehículo menor, me refiero al de la moto, es el que salía allí. Era el propietario de la moto, pero no era el muerto. Y habían agregado los antecedentes de ese muchacho y demás. Entonces, va Pardo a la comisaría en Las Paredes y dice, mire, yo estoy vivo. Ha salido mi nombre, porque ahí sí algunos medios dan el nombre. Nosotros, por respeto a los familiares de un muerto, siempre demoramos en dar nombre y apellido. Pusimos lo que aparecía como iniciales nada más del comunicado oficial. Pero digo, Pardo aparece en la comisaría y dice, yo no estoy muerto, che, estoy bien, acá estoy, ¿qué pasó conmigo? El muerto era otro. Y era muy parecido, en algunos rasgos, al vivo. Es más, hasta etariamente, uno 26 y el otro 25. Y le informan al fiscal Yaroli, mire, parece que nos equivocamos porque la documentación que vimos en la moto corresponde a una persona que está viva y no al que andaba en esa moto, pero se la había comprado al que estaba vivo. El muerto era Nicolás Oviedo. Y allí parece que la verificación de estos datos por parte de una chica que tiene redes sociales, que creo que llamó al fiscal, salió a criticar a los periodistas. Mire, el periodismo no fue el culpable, no fue el responsable. El primer responsable es el servicio del Ministerio de Seguridad, que no funciona en el subsuelo. El servicio del Ministerio de Salud, que no le permite tener conexión con un Wi-Fi a los policías del Ministerio de Seguridad para poder usar el biométrico. El informe del Ministerio de Seguridad a la oficina de prensa, que no es por culpa de ellos, sino por los datos que le mandó la policía. Ellos son los responsables del desacierto de otros verdaderos colegas en esta situación. Entonces, por eso era que en el caso Oviedo aparecía dibujado como el caso Pardo. Pero debo decirles algo respecto de las causales de la muerte. Mire, me escribió alguien esta mañana, vamos a ir esta tarde al canal para hablar con usted porque se llevan a Nicolás a Mendoza, porque acá lo han agredido los policías. Mire, no consta eso, en principio, tampoco le constó, mejor dicho, al fiscal, que fue al lugar, que fue a la morgue y no vio tal situación. No vio situaciones de violencia evidenciadas exógenamente, en la superficie corporal, en la dermis o epidermis de este muchacho. Pero hay que esperar, porque ahora tiene que haber un informe histopatológico que determine las verdaderas causales de la muerte, no las especulaciones relacionadas con la ingesta de estupefacientes, que puede ser efectivamente, pero hay que esperar todavía el informe final, la pericia correspondiente, que lo tienen que hacer en el laboratorio de Jan Mendoza. Así que la cosa está ahí, a mitad de camino, no nos avancemos. Esta gente que dijo que iba a venir a hablar porque entienden que sufrió un ataque, no vinieron, o no tienen los elementos o tuvieron algún inconveniente. Pero quiero dejar claro que la familia que lo redujo, no que le dio la pastilla a la chiquitolina, sino que lo contuvo para que no cometiera más actos impropios dentro de un inmueble que no le correspondía estar, es una familia que actuó bien. Y en principio tampoco se ve que los policías hubiesen actuado mal, pero en principio. ¿Tá? Así que más o menos por allí viene el embrollo de este fin de semana. Buah. A propósito, este Oviedo, les dije, ya había cometido el error antes en su derrotero de romper un vidrio y se cortó por ese vidrio. Y se lastimó ese brazo. Y ese brazo, después, el fiscal lo ve
en el perfil de este hombre, de este muchacho, cuando exhibía, creo que era una especie de fusil de aire comprimido, en un geriátrico. Porque creo que estaba a cargo de un geriátrico, cuidaba a unos viejitos, algo por el estilo. Y dice, bueno, este es el fusil, una de las cosas que le robaron a Adamo. Y ese es el brazo que aparentemente se cortó cuando rompió el vidrio. Y así fue que lo detuvieron. Y Nicolás Oviedo en aquella ocasión, estamos hablando de época de la pandemia, terminó reconociendo, sí, fui yo. Fui yo, el que rompió el vidrio, el que se lastimó, el que robó las armas y el que después la exhibió en redes sociales. O sea, hizo todo mal. Bueno, este es el muchacho que falleció ahora, después de haber roto un vidrio, de haberse metido en una propiedad, de haber sido reducido, de haber estado aparentemente con una ingesta importante de estupefacientes, de haber llegado mal al hospital, tal vez por esto último, y haber fallecido allí. Y no haber sido identificado porque no andaba el biométrico, porque no tenían señal los policías. Bueno, esto es lo que tenemos que empezar con este tema en el programa para aclarar algunas cositas. No era el objetivo hacer un programa empezando con semejante episodio, obviamente, y mucho menos cuando se trata de una persona que ha fallecido. Bueno, enseguida voy a hablar del doctor Mariani, porque así como dije la semana pasada que Mariani había sido denunciado por una mujer, no voy a entrar en eso, ¿saben por qué? Porque en definitiva es de instancia privada y tengo para mí que ese tipo de delito se debe revelar pura y exclusivamente cuando las víctimas quieren dar a conocer el hecho. Porque ya tomarse el trabajo de ir y narrar una historia semejante en la fiscalía, después la revictimización, de contar de nuevo el hecho en las distintas instancias, y más cuando creo que hay denuncias cruzadas, según alguien me dijo, dije, bueno, si no lo pide la parte, no voy a hablar de ese tema. Pero sí quiero empezar a hablar un poquito de las otras causas de Mariani. Que por cierto, lo mandan al frente sus colegas a Mariani. Pero yo no sé por qué la fiscalía no quieren brindar detalles sobre los casos. Uno va, le pregunta, no, mire, esto está el proceso de investigación. Entonces, todo lo que hemos armado tiene el tejido muy fino de tal vez una tela de araña que después se puede desenmarañar. Y esto lo digo porque con Mariani he tenido siempre un buen diálogo. Y yo le dije, bueno, mire, la primera vez que lo denunciaron, bueno, yo por ahora no voy a hablar del tema, hasta tanto usted me dé su versión, pero ya ha pasado mucho tiempo. Y si él quiere venir, bueno, acá las puertas están abiertas. Pero le quiero contar a Mariani y al resto de los ciudadanos de qué lo están investigando. Entonces, ya tengo lo que hizo el denunciante en su momento, que lo archivaron, después de la procuración se revisó la situación y se mandó a otro fiscal a que llevara adelante la investigación y lo desarchivaran el asunto. Vamos a ver más o menos de qué se trata, de qué lo están investigando. Que quede claro, es de lo que lo están investigando, no de lo que sea responsable todavía. Eso lo determina un juicio, y todavía un juicio está bastante lejos. Pero bueno, es lo que hay hasta ahora. Así que de eso vamos a hablar enseguida. Ahora vamos a ir a tratar de interpretar al juez Ariel Hernández, que no hizo otra cosa que la que le anticipamos el lunes en este programa. Mire, este programa le anticipó que en el caso de Luciano Gómez no se iba a poder demostrar, o no estaba demostrada, la premeditación. Y esto no es un problema de interpretación del jurado, no se probó la premeditación. No es que no se le supo explicar al jurado, el jurado tuvo una altísima, elevada interpretación de los hechos y tan rápida que no dejó lugar a dudas. El veredicto del jurado, se lo digo a ustedes que integraron el jurado y que tal vez vean el programa, se lo repito, es exactamente lo mismo que pensaban los jueces técnicos sobre este caso. No había premeditación. No es que hay la ignorancia del pueblo, no, los jueces técnicos, cuando hablaban de este tema, no la veían. Por lo menos con los que he tomado conocimiento que han opinado sobre el asunto. Y por otro lado, la pena que se les dio
a estos tipos es altísima. Yo no quiero decírselo a la señora madre de la víctima a modo de consuelo. Se lo digo a modo de explicación, señora, es muy alta. Es más, está incluso cerca de aquel mínimo de la perpetua para poder empezar a salir a la calle, que son 35 años. Hay uno que le digo 33. Y tal como dijimos la semana pasada, es que le iban a dar entre 25 y 28, y pasó así, 26, 28, que se le agregaron las condenas que estaba cumpliendo uno está condenado a 7 años, al final nunca pude poner ese juicio, y terminó con 33, que deberá cumplir totalmente, señora. No van a poder salir antes, por más que esto a usted no le genere ningún consuelo, porque muchas veces las víctimas y los familiares de las víctimas tienen un sentido de justicia más ligado a la equiparación del daño. Y la verdad que la justicia nunca viene a equiparar el daño. La muerte de un hijo es irreparable. Y tampoco puede ser considerada la justicia como un brazo vengativo, porque ya el ojo por ojo y diente por diente es algo abolido por la evolución humana, que dejó la ley del talión y está, como en la Argentina, en un Estado de Derecho. Pero hay que ver cómo va a continuar la historia. Porque en lo que usted va a ver ahora, se va a noticiar de dos cosas. Primero, ¿cuáles fueron los elementos que pudo haber interpretado el juez que daban la necesidad de ir a tan elevada pena? Mire que tenía hasta 50 años el juez, pero tenía un mínimo de 8 por el homicidio, más un tercio por la participación de un menor, un mínimo de 11, casi 12. Se fue a 28, 26, por los antecedentes y por otras cosas que usted va a empezar a entender viendo esta parte de los alegatos, particularmente muy buenos alegatos del fiscal Yaroli, reclamando que se considere estos argumentos suyos a la hora de decir cuántos años debe estar en cana. Vean lo que pasó en la audiencia de censura. Condenar a Facundo Agustín Cervera Jiménez por el delito de homicidio. Condenar a Alexis Ezequiel Antúnez por el delito de homicidio simple agravado por la participación. Condenar a Jair Gabriel Orellana por el delito de homicidio simple agravado por la participación de menor. Encontramos varias agravantes. En primer lugar, la pluralidad de autores, el acometimiento múltiple, que implica una mayor peligrosidad revelada, mayor capacidad ofensiva y mayores posibilidades de éxito que los mismos tuvieron. Otra agravante que solicitamos que tenga en cuenta, señor juez, fue la nocturnidad del ataque, que también reveló mayor peligrosidad de los autores, impidiendo o dificultando que la víctima o las víctimas advirtiesen que eran abordados con cuchillos y hierros abusados hasta el último momento, y también impidiendo que fuesen auxiliados por terceras personas ante ese ataque. Otra agravante que le solicitamos tenga en cuenta, señor juez, que el ataque a la víctima, o al menos una de las víctimas, fue por la espalda. Un ataque traicionero, impidiendo absolutamente la defensa de Luciano Gómez hasta el punto que no se constató ninguna herida defensiva, ya que literalmente no tuvo posibilidad de defensa alguna. También le pedimos, señor juez, respetuosamente que tenga muy en cuenta el momento de fijar pena, las secuelas extratípicas, en palabra de Schiffer en su obra Alineamiento para Determinación de la Pena, que ha provocado la muerte de Luciano Gómez en su familia, como también en su grupo de amigos. Tenemos una mamá profundamente angustiada, la escuchamos en el debate, que ha intentado quitarse la vida 3 veces por los hechos que fue víctima su hijo. Tenemos un hermano sobreviviente, el cual, por dicho su mamá, presentaba un estado de angustia tal que ni siquiera soportó declarar en el debate. También debemos advertir, señor juez, que los 3 condenados cuentan con antecedentes carcelarios previos y muy recientes. Esa reincidencia en el delito, la falta de readaptación social y conductas sociales anómicas demuestran su resistencia u oposición a la readaptación social y su negación a la vigencia de la norma jurídica, con clara voluntad de vivir en conflicto con la sociedad. Debe ser considerado uno de los tantos agravantes.
Voy a hacer referencia a algunas atenuantes, que advierto que Orellana y Antunes son jóvenes y provienen de estratos socioeconómicos humildes, y por ende en su vida han sido limitadas las oportunidades que han tenido para encauzar su conducta o combatir sus adicciones. Pero no puede decirse lo mismo respecto de Cervera, de quien todavía nos preguntamos qué hacía esa noche en esa fiesta cuando tenía con facilidad 10 o 15 años más que el promedio de los chicos que habían ido. No era joven ni proviene de un estrato social económico bajo. Lo escuchamos de la boca de su propia madre, quien dijo que no había criado un homicida. Tuvo un grupo familiar de contención y más oportunidad del resto, incluso para combatir las adicciones que nos dijeron que tenía. En definitiva, siguiendo la directiva del señor fiscal jefe, señor juez, consideramos justo y equitativo que se condene a Facundo Cervera a la pena de 40 años de prisión. Que el homicidio de Luciano Gómez no fue un simple homicidio, sino un homicidio en el que participó una pluralidad de agentes. 4 en total, si se tiene en cuenta que se tuvo por probada la agravante de la participación de un menor. Este homicidio simple, cometido por una pluralidad de agentes, aunque no tenga el requisito de la premeditación, cumple de igual modo con los fundamentos que tanto la doctrina y la jurisprudencia han establecido para agravar la calificante del artículo 80, inciso 6 de nuestro Código Penal. Pues la pluralidad concurrente de los agentes, aunque no da premeditación, la que disminuye igualmente la posibilidad de defensa de la víctima, potencia el poder de los agresores y tiende a asegurar el resultado delictivo. Dicho de otro modo, la pluralidad de los sujetos en el acto delictivo revela la mayor peligrosidad de los autores. Yo, señoría, en el momento que valore la aplicación de la pena, voy a hacer mención del comportamiento que ha tenido mi defendido en estos 2 años en la unidad carcelaria. De concepto, buen concepto, buena conducta, en una sociedad carcelaria que con todo eso lo que significa, se ha mantenido estoico con sus valores. Por lo tanto, considero y que tengan en cuenta de que no va a ser un problema su inserción a la sociedad. Nada más, su señoría. Gracias, doctor. La etapa que hoy nos convoca no implica volver sobre la responsabilidad penal, que ya está declarada, sino en determinar una respuesta punitiva justa a este entendimiento de esta profesional, justa, proporcional y constitucionalmente válida. En el caso que nos ocupa, la intervención del menor fue tangencial y accesoria. No existió inducción, manipulación ni aprovechamiento consciente de su condición etaria. La agravante, por tanto, opera en abstracto, pero carece de una entidad real suficiente como para justificar un incremento punitivo dentro del rango. El castigo, debe guardar proporción con la culpabilidad concreta del autor. En favor de mi asistido concurren atenuantes de significativa entidad que deben ser valoradas según el artículo 41 del Código Penal. Facundo es un joven de apenas 29 años con un proyecto de vida que estaba construyendo una casa para brindarle espacio adecuado y seguro a su pequeña hija, siendo un padre muy presente y dedicado. Además, proyectaba retomar sus estudios luego de iniciar una carrera terciaria vinculada al deporte y al fútbol. Con respecto a la misma investigación, tuvo una participación activa dentro de la investigación penal preparatoria, porque el mismo día en que allanan el domicilio de sus abuelos, se presenta voluntariamente para ajustarse a derecho. No intentó ni escapar ni eludir del procedimiento de la justicia. Facundo comprende y empatiza con el dolor de la madre de Luciano, como así también el de su hermano. Imponer una pena superior al mínimo en un contexto en que el agravante no reviste entidad material relevante sería contrario a los principios de humanidad y de proporcionalidad. El menor quedó más que demostrado en el juicio que usted tuvo la oportunidad de presenciar, no fue ni inducido ni manipulado, su participación fue accesoria o no determinante, lo que no quedó precisamente determinado en este proceso, ya que el debate a criterio de esta profesional dejó más dudas que certezas. Si podemos afirmar que no existió aprovechamiento en absoluto de la minoridad del otro sujeto imputado.
condenar a Facundo Agustín Cervera Jiménez a la pena de 28 años de prisión por resultar autor responsable de los delitos de homicidio simple agravado por la participación de menor de edad. Condenar a Alexis Ezequiel Antúnez a la pena de 26 años de prisión por resultar autor responsable del delito de homicidio simple agravado por la participación de menor de edad. Unificar la presente condena con la dispuesta mediante sentencia número 2038 de esta Sala 2 del Tribunal Penal Colegiado número 1 de San Rafael, dictada el 17 de abril de 2024, la pena de 7 años de prisión, estableciendo como pena única la de 33 años de prisión. Condenar a Jair Gabriel Orellana Espinosa a la pena de 20 años de prisión como autor responsable del delito de homicidio simple agravado por la participación de menor de edad. Unificar la presente sentencia con la dictada en autos P 9189/22 respecto de Jair Gabriel Orellana Espinosa en la pena única de 21 años de prisión. Bueno, ahora voy a anticipar algo que tal vez se cumpla, tal vez no. Van a ir a la corte. Ya hicieron reserva de casación los defensores, particularmente de Antúnez y de Cervera. Con esto de la participación de un menor, mire, estuve también consultando esta mañana con magistrados, con abogados y demás, qué dice el derecho respecto de la participación de un menor en un delito, y lo que me estuvieron desasnando me dijeron: el legislador, a la hora de poner el agravante de la participación de un menor en la comisión de un delito, debe haberse representado tres situaciones. Una, hay que considerarlo un agravante que participe un menor por el simple hecho de que participa un menor. O puede estar participando un niño, un adolescente, un jovencito que todavía no tiene más de 18 años o más en un crimen. Quienes estuvieron con ese menor debieron evitar que ese menor participe. Otra interpretación es: hay quienes llevaron al menor a participar del hecho para, en la eventualidad de ser descubiertos, sacarse la responsabilidad y endilgársela al menor. Total, es inimputable, o si es imputable, las punibilidades o las penas para con él van a ser menores. Ah, bueno, el menor se hace cargo de tal robo, yo estuve ahí, pero este fue el que lo pensó, lo maquinó, lo orquestó y lo ejecutó. Yo estaba ayudándolo nada más, pero no sabía que iba a robar. Hay quienes usan a los menores en ese sentido. Bueno, la idea de ir a la corte es, de parte de los defensores, me parece a mí, está fundada sobre las siguientes bases. Una, ese menor no fue usado de ninguna manera por el resto de los acusados para desligarse de la responsabilidad que les cupo y que se les verificó en el juicio. No dijeron: che, mira, este menor fue el que lo mató, y no lo obligaron, o por lo menos no se sabe que hubiese pasado eso, hacete cargo vos de que vos le diste la puñalada. ¿Tá? Entonces, van a decir: mire, si es por ese lado el agravante de la participación del menor, mire que no lo hemos usado para desligarnos de las responsabilidades de los condenados o de los hallados culpables. Y la otra es: tampoco ha sido la participación del menor algo que ellos hubiesen podido contener o evitar. O, y lo que es peor, tampoco ha sido tan sumamente importante su participación como para poder concretar ellos el fin que buscaban. Mire, interpreten como quieran. Pero es la Corte la que va a definir si ese agravante correspondía o no. Las instrucciones del juez Hernández al jurado dejaron bien claro que el simple hecho de la participación de un menor es un agravante. Sea que lo usaran para después sacarse el sallo o para lo que fuere, el hecho de que esté un menor allí participando en un delito y este adulto no lo evitara, ya es un agravante para el adulto. Y hay que ver qué dice la Corte.
respecto de esto, porque es el único punto que yo advierto que puede ser analizado en el máximo tribunal de la provincia respecto del impecable juicio que se llevó a cabo aquí en San Rafael, con un impecable veredicto y con una condena sumamente alta de parte de Ariel Hernández, pero sólida y sólidamente argumentada. Y no sé si van a tener buenas noticias allí los defensores, ya lo veremos. Yo estimo que cuanto menos Valerio suele opinar que la simple participación del menor alcanza para el agravante sin ningún tipo de interpretación. Pero hay que ver quiénes conforman la sala penal, que ahora es creo que por sorteo, y qué opinan los otros. Ya lo estudiaremos en estos días. Pero si va por el lado de la firma de Valerio, olvídense, muchachos. Olvídense. Charlamos con unos colegas, con Marcelo y un muchacho del diario San Rafael, con la mamá de la víctima. Y nobleza obliga. Este es el dolor que ella manifiesta en su insatisfacción por esta sentencia. Escúchela. No estoy conforme. No estoy conforme con la decisión que decidió el jurado popular. Creo que no entendieron bien qué significa premeditación y que tampoco tuvieron empatía. ¿Y con la pena que dio el juez, estás de acuerdo? No, Tampoco. tampoco. No sabe que no van a cumplir posibilidades de salir, digo, no van a tener. Por la reincidencia que ellos tienen, van a tener que cumplirla completa. Eso tampoco te da una tranquilidad. Un mínimo. Y no sé si hablaste con todos que se piensan apelar, que alguna forma de apelación. No, todavía no hemos hablado. ¿Cómo está tu hijo? Mal. Muy mal. ¿Y vos cómo te sentís en este momento? ¿Qué sentimientos tenés después de esto? ¿Qué sentimiento crees que tenga? No estoy bien desde el día 1. Lamentablemente no estoy conforme con las penas que les dieron. ¿Vos querías perpetuo? Obvio. Es lo que se merecen después de matar como a un perro a mi hijo. Y ahora todavía te queda enfrentar un segundo juicio para el menor. El del menor. ¿Cómo te preparas para ese momento? Lo que pasa es que las leyes de los menores son diferentes y lamentablemente tampoco estoy de acuerdo desde ya. No sé qué va a pasar, no puedo decir si estoy o no de acuerdo porque la verdad que ahí no puedo tener un querellante y ni tampoco puedo estar presente, tengo entendido. Así que tratar de buscar información con respecto a hablar con la fiscal o con los ayudantes, qué sé yo, siempre se me ha sido difícil porque es como que ahí venís de vuelta, o sea, si no, y bueno, lo lamento. ¿De dónde sacaste fuerza? Yo siempre fui una mina con mucho carácter. Calculo que Luchi me dio esa fuerza y verlo a Nicolás tan destrozado me dio más fuerza aún. ¿Qué me decís de la tarea que desarrolló Yarol y el acompañamiento legal del doctor Bernoes? Yo, con todo el equipo, con Samuel Bernoes, mi abogado, Sol Guerrero, la abogada que defiende a Benja, Javier Yaroli, el fiscal en jefe Pablo Peñasco y sus colaboradores, porque tuvo Nelson, Aranza, Flor, Anita, estoy más que agradecida. La verdad que con todo lo que ha pasado, cómo se ha dado la investigación, ha sido más allá de haber sido una investigación demasiado compleja,
con muchas chicanas, con mucha mentira, con muchos enriedos, con muchas amenazas, aunque las nieguen. Desde el día 1 hubieron amenazas, así que por ¿Cómo te redes. llegaban esas amenazas? Las amenazas se hicieron por redes y a mi hijo y a Benjamín. Y otra que, así como ellos han venido acá a las audiencias en manada, porque así actúa su hijo, lo han hecho siempre. Querer, no sé, amedrentar, no sé. Yo siempre los miré a la cara, nunca bajé la cabeza. Porque por más que actúes en manada, yo lamentablemente no les tengo miedo. Al principio del programa estuvimos hablando del tema necropsias y demás. Quiero que escuchen ustedes, se retiró justamente con este juicio, se jubiló el hombre que ha esclarecido los hechos, también la doctora Gómez, pero los hechos más trascendentes desde el punto de vista criminal, los asesinatos o las desapariciones que después lo encuentran en el cuerpo y ver cómo murió, o los ataques, las lesiones. Integrante del cuerpo médico forense que se fue, que se jubiló, el querido doctor 40. Y esta muy interesante charla que tuvimos justo el día que lo vimos en tribunales, cuando se fue a despedir porque le acaban de decir: ya es hora de descansar, amigo, vaya, disfrute de la vida sin tener que ver todo lo que ha visto. ¿Cuántos años? 39 años y 9 meses. ¿Cuál fue el caso que más te estremeció? Dentro de todo lo que has visto, ¿no? Por Dios. Son varios, pero un homicidio en el Malargüe de una maestra y su hijo. A los dos mataron. A los dos. No sé, hace como 25 años atrás. Ajá. Pero bueno. ¿Y las causales de muerte, todas las pudiste esclarecer? Las muertes importantes o violentas, sí las pudimos esclarecer. Que es para lo que estamos preparados los médicos forenses. No para muertes naturales, pero bueno, vemos muchas muertes naturales también, gente que muere en la calle, finalmente a veces llega al cuerpo médico forense. Pero la preparación del médico forense en la Argentina, en España, en Francia, que tenemos el mismo currículum para estudiar medicina legal, estamos preparados para la muerte violenta. Bien. Después, bueno, muchísimos casos durante todos estos años. ¿Dónde estudió usted? Yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y la especialidad de médico legista. Para poder ser médico forense tengo que ser especialista en médico legista, lo hice en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cuáles son los casos más difíciles de llegar a saber la causal de muerte? Y nosotros lo que nos lo complica siempre es el tiempo que pasa entre la muerte y encontrar al cadáver. Ajá. Eso es muy complejo para los médicos forenses porque la putrefacción nos va borrando huellas y realmente nos ha costado a veces llegar a un diagnóstico preciso. El agua, cuando encuentran cuerpos en el agua, ¿conserva o no? El agua, si es muy helada, sí conserva. Hemos tenido cadáveres de un mes inmersos en lugares muy fríos que han salido y hemos podido hacer determinaciones de la causa del muerte. Pero si en agua como los ríos nuestros, no, el agua acelera la putrefacción en el verano. La última, que es la que impactó últimamente a los sanaferinos, el caso de la Cuesta de los Taneros. ¿Te tocó trabajar ahí? Sí, yo estaba de guardia y bueno, mis compañeros forenses, la doctora Gómez y el doctor Barrera, se arrimaron obviamente. Y bueno, empezaron a llegar los cadáveres a las 7:30, 8 y terminamos a las 3 de la mañana. Fue terrible. Fue terrible también.
cosa que a veces en Corea se no hace, fue ir llamando a padre por padre e ir descubriéndole cadáveres para ver a quién pertenecía cada uno de las niñas y niños, que eran la mayoría de chicos. Eso fue muy feo para un forense. Nosotros estamos acostumbrados a la muerte y casi no nos conmueve nada, pero ir destafando los chicos y ver a los padres fue algo feo para nosotros. Gracias por su servicio a la comunidad. Por ahí han sido silenciosos. La gente no sabe quién logró esclarecer el caso. Que por ahí la gente no sabe cómo se hizo justicia. Y muchas veces por peritos y profesionales como ustedes. Así que yo he tenido la suerte de ver su trabajo. Impecable. Reconocido por los magistrados. Y la verdad que se lo va a extrañar, doctor. Bueno, va a quedar buena gente y bueno, gracias por los elogios. No es para tanto. Bueno, 40, gracias por sus servicios. Es un homenaje tan corto para tanto trabajo, ¿no? Y para tantos hechos esclarecidos, gracias a usted. Se hizo justicia muchas veces en San Rafael gracias a este hombre. En el anonimato, en el perfil bajo, sin las estridencias de aquellos que se creen tan grosos y tan importantes para la justicia, este sí que fue importante. Que descanse y tenga una linda vida junto a los suyos, estimado doctor 40. Pausa, ya volvemos. En Pirca mejoramos tus espacios y también los nuestros. Porque crecimos con vos, cambiamos nuestra imagen para brindarte una experiencia única. Conocé e interactúa con nuestros productos de placa antihumedad, piedra ecológica y piso flotante de una manera simple y cercana. Vení a visitarnos, que nuestras ganas de ayudarte no cambian nunca. Si pensás que solo apretando un botón podés tener todo lo que querés, tenés razón. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20, otra categoría de auto. Quicho Arbeloa e Hijos es Sur Automotores, un lugar de amigos. Bayofet 767. Malanca, agromaquinarias, herramientas para tu casa y el trabajo. Cortadora de césped, taladro, moladoras, las mejores marcas, la mejor calidad. Malanca, agromaquinarias, lo que otros no tienen, Malanca lo tiene. ¿Sos empleado público provincial o de Gendarmería Nacional? Esto es para vos. En Mutual Vital te damos préstamos con atención personalizada, 100% online, cuotas fijas en pesos y descuento por recibo de sueldo. Contactate con nuestra asesora al 2604 32 12 11. Búscanos en redes como Mutual Vital y conocé nuestra red de comercios. Vital con vos. General Alvear da un paso histórico en educación superior. Con la inauguración del nuevo polo educativo, nuestro departamento abre las puertas a un futuro de crecimiento, conocimiento y oportunidades para que nuestros jóvenes se formen aquí, en su propia tierra.
Un complejo moderno de 3.400 metros cuadrados cubiertos con aulas modulares, diseñado con criterios de sustentabilidad, innovación y eficiencia. Una obra que marca un antes y un después en la historia educativa de nuestro departamento. Es la inversión en educación superior más importante de nuestra historia, porque queremos que nuestros hijos sueñen, estudien y construyan su futuro en General Alvear. Municipalidad de General Alvear, tierra de oportunidades. Proteger tu inversión inmobiliaria es trabajar con profesionales matriculados. Dale seriedad a tu inversión. Colegio Inmobiliario de Mendoza. Profesionales inmobiliarios. Lo mejor para tu mesa. Vení a Qué Picada Fiambrería, donde ofrecemos fiambres de excelentísima calidad, seleccionados para que disfrutes de cada bocado. Además, encontrá bebidas, lácteos, panificados y una variedad de artículos para que puedas preparar deliciosas comidas. Todo lo que necesitas está en un solo lugar. Qué Picada Fiambrería, donde la calidad y el sabor se encuentran. Visítanos hoy mismo en Avenida Moreno 588. Qué Picada Fiambrería. En Mafalda tomamos la decisión de hacer una publicidad. Mafalda. La tintura en Mafalda, del color que la busques. Entonces salió Mafalda, aparte de tener tintura, tiene tratamientos capilares. Mafalda. En Mafalda encontrás tratamientos, encontrás shampoo, acondicionadores, máscaras, pero están faltando las direcciones. Mafalda. No sé si somos buenos o no somos buenos haciendo publicidades, pero la gente viene a Mafalda. Por algo será. ¿Sabías que el cobre, mineral clave para las energías limpias, se encuentra en Mendoza? Conoce más en impulsandoelconocimiento.com.ar.
el intendente Omar Félix, junto a las empresas, entidades y vecinos, firmó el convenio para finalizar los trabajos del gasoducto de San Rafael. Tras largas gestiones impulsadas por el municipio, concluirá con una obra clave para abastecer de gas natural a miles de hogares e industrias. Una inversión estratégica pensada para el presente y para el futuro de todos los sanrafaelinos. Más desarrollo, más empleo, más calidad de vida. San Rafael, tu municipio. Sobre el final del programa voy a hablar del caso de unos alumnos que no han rendido bien, que echa la culpa a la docente y demás. Me parece una cosa espantosa lo que ha pasado, pero lo diré en el final del programa. El abogado Andrés Mariani está siendo investigado en lo que la Fiscalía de Yaroli entiende que es una serie de sucesos enmarcados en una asociación ilícita, que se juntaron 2 o más personas para cometer una serie de hechos ilícitos. Una acusación que hay que probarla, Es muy dura la sanción penal, pero es muy exigente el código a la hora de reclamar el plexo probatorio de semejante acusación. Pero estaría en el marco de algunas estafas, fraudes y demás. Ahora, la verdad es que hay 2 situaciones que se están dando en el marco de la investigación del fiscal Yaroli sobre Mariani y compañía. Por un lado, algo que voy a ver si lo puedo explicar sucintamente. Antes, una propiedad quedaba registrada en el registro de la propiedad, el registro de bien inmueble, en tomos que se configuraban utilizando el nombre del propietario, el apellido y el nombre. Marcelo Gómez, bueno, este lote, ¿a quién pertenece esta parcela? ¿A quién pertenece? Marcelo Gómez. Vamos a Marcelo Gómez, allí está la escritura, las sesiones de derecho, las ventas y demás ejercidas por este hombre respecto de su propiedad. Hace como 2 o 3 décadas, alguien muy inteligente dijo, sí, ¿por qué no empezamos a mirar directamente la matrícula y en la hoja de la matrícula ver todo lo que pasó con esa propiedad? ¿Quién se la vendieron? ¿Qué sesiones de derecho hubo? Y cosas por el estilo. Lo que me parece que el fiscal estaría investigando, y no sé si debería, mejor dicho sería el verbo, debería investigar es si Mariani y el grupo de personas que se las vinculan con él tuvo algún tipo de información respecto de ciertas matrículas en donde no aparecían los dueños a hacer ningún tipo de reclamo y o movimiento de ese bien inmueble, tal vez porque ya no les interesa, tal vez porque no quieren hacer nada, o tal vez porque ni se acuerda, o tal vez porque lo compraron acá y se fueron a vivir a otro lado, o eran del otro lado, vinieron acá, lo compraron y después dejaron que siguiera ahí el inmueble sin ninguna novedad. Pero hay una sospecha respecto de, mirándolo retrospectivamente, de que habrían podido participar estos testigos de todo en algunas prescripciones adquisitivas de grandes extensiones de tierras en zona de campo, que les llegó a interesar o a Mariani o a alguien de sus vínculos para poder dar testimonio de, no, bueno, mire, acá sí ha vivido toda la vida tal tipo, por ejemplo, y por usucapión le corresponde que sea de él. Por ejemplo, estos son los testigos que están investigando en la Fiscalía y me parece que deberían investigar ese tipo de procesos de prescripciones adquisitivas de grandes terrenos. Pero al margen de si tenía alguna información privilegiada sobre algunas matrículas o no, lo cierto es que hubo casos acá en donde gente vinculada con Mariani, particularmente la escribana Pereira, que fue condenada por andar con esto de dejar constancia de cosas que no eran así, y que lo tuvo a Mariani como su abogado, el caso Garre. Bueno, Mariani estaba ahí vinculado con la escribana en carácter de abogado defensor.
Pero hay otra cuestión en donde aparecen testigos y tiene que ver con los procesos monitorios. Mire, que esos son procesos judiciales bastante breves, rápidos, ágiles, que a menudo utilizan los abogados para reclamar el pago de alguna deuda además. Vamos a conocer un hecho muy llamativo y me ha costado armarlo. Es muy posible que tenga errores y si los tiene, le digo a Mariani, venga y acláremelo por favor. Pero parece ser que hay una persona vinculada a él, no sé si familiarmente, que de repente, a partir de unos pagarés que supuestamente firmaron unas mujeres y que no pagaron, y que le fueron a noticiar a esas mujeres, mire, tenemos este pagaré con usted, vamos con un proceso monitorio para ágilmente reclamar su pago. Yo no sé si firmaron la notificación de que debían esos pagarés. Pero ese proceso es muy raro, ¿saben por qué? Porque cuando le fueron a notificar a esas mujeres, en donde supuestamente ellas dicen, ah, no, mire, yo no tengo la plata, no le voy a pagar. Y después el proceso siguió muy rápidamente, y creo que en menos de un año, el que le había vendido una bolsa de alfalfa, creo que por 30 lucas, se le quedó a las mujeres con 3 hectáreas de terreno. Parece raro, ¿no? Por 30 lucas, 28 lucas, por un poquito de alfalfa, terminar con 3 hectáreas de terreno. Más raro es lo que usted va a escuchar ahora y tiene que ver con el testigo que se presentó en la causa. Uno de los testigos es un testigo de todo que aparece en los casos investigados en la Fiscalía de Yaroli que habría utilizado Mariani en otros casos a este tipo como testigo. Y el otro testigo no se sabe si era o empleado bancario o empleado de una pinturería. Y allí es donde está poniendo la lupa el fiscal, para determinar la posibilidad de que este testigo sea falso y que este proceso monitorio sea más que irregular. La historia es más o menos así. El abogado Andrés Mariani está enfrentando un complejo proceso judicial. El fiscal Javier Yaroli lo investiga en una causa que popularmente se ha conocido como el caso de los testigos de todo, porque habría personas que consuetudinariamente aparecen como testigos suyos en distintas causas, dando fe de circunstancias que favorecen los alegatos, demandas o posiciones que representa o asume este abogado. Una especie de cuerpo fijo de testigos a su servicio para lo que guste mandar. Pero quiero usar un caso de los varios que estarían siendo de particular interés del fiscal. Es acerca de los llamados procesos monitorios. Pagarés, por ejemplo. Ese papelito que cuando alguien te demanda no te queda otra que pagar o te embargan y te rematan. El caso es que habría puesto Yaroli el ojo en una situación en la que estaría vinculado un señor de apellido Carloni, que sería familiar del acusado. Le cede en procuración 2 pagarés, o sea, para que un abogado inicie el proceso nada más, y él dice que era para la compra de 2 bolsas de semilla de alfalfa por unos 30.000 pesos. Pero no se lo pagan, dicen, a esos pagarés. ¿Quiénes supuestamente debían pagarlo? Bueno, 2 mujeres. Inician el proceso y dejan constancia que van con el oficial de justicia a ver a estas 2 señoras en su domicilio, y también dejan establecido que las mujeres no quisieron pagar porque supuestamente aducen que no tienen plata. Y hasta ponen aparentes firmas de ellas, de estas supuestas deudoras, siendo notificadas. Entonces, Mariani denuncia bienes de estas mujeres, un campo de algunas pocas hectáreas en Malvinas, a sus nombres. Serían 3 hectáreas que terminan yendo a remate. Y se presentan 2 sobres con ofertas. Oh, curiosidad. Un sobre tenía una oferta de Mariani, o sea, el propio abogado haciendo oferta. Y el otro del acreedor, Carloni, que hace la mejor oferta. Y se queda con las 3 hectáreas, por las que termina pagando solo 28.000 pesos, según cuentan. En una deuda de 30.000 pesos por las 2 bolsas de semilla de alfalfa. Y se queda con un lote así
de 3 hectáreas por esa pequeña suma, 28 lucas. Cuando le van a notificar a las mujeres de esa sentencia, va otro oficial de justicia que se habría sorprendido porque no las encontró, ya que fue un domicilio que no existe. ¿Pero cómo? Si cuando comenzó la demanda quedó constancia de que habían ido allí Mariani y otro oficial de justicia a notificar a las mujeres que las habían encontrado en tal domicilio acerca de aquella demanda. Pero el oficial de justicia que fue ahora a decirles cómo terminó la demanda, se encontró con que la calle del domicilio existe, pero no el número, no el numeral que aparecía en la primera vez que dicen haber ido Mariani y otro oficial de justicia cuando dijeron que fueron a notificarles de aquella deuda inicial. Ojo que estamos hablando de maniobras que se le endilgan a un Mariani que es funcionario público, trabaja en la Fiscalía de Estado de la provincia y a los funcionarios del Estado no les prescriben las causas por delitos de esta naturaleza. Sigamos. Resulta que ese señor Mariani no solo inició la demanda en nombre del aparente tío, sino que dejó constancia de que este es un hombre pobre, por lo que solicitó el beneficio de litigar sin gastos. Y acá viene lo de los testigos de todo. En esta demanda presentó 2 testigos. Un tal Riera, cuentan, que parece que tiene la costumbre de aparecer en varias demandas donde está Mariani y nunca habría declarado en contra de los intereses de Mariani. Y hay otro testigo que también declara convenientemente a favor de lo que señala el abogado en cuestión. Pero estos 2 testigos dijeron que Carloni era pobre, que anda en una bicicleta. El asunto es llamativo porque uno de estos testigos aseguró que es tan pobre Carloni que le iba a comprar pintura a la pinturería en bicicleta. Ok, ¿este testigo sería empleado de una pinturería? Y no sé. ¿Saben cuál es el problema con este testigo? Que el fiscal Yaroli no sabe si es pintor, vende pintura, trabaja en una pinturería o trabajaba en un banco. Porque en otra causa judicial aparecía demandando a un banco por despido sin causa. Entonces, este testigo que venía a señalar que Carloni era un pobre hombre que andaba en una pedorra bici comprando pintura, ¿trabajaba en una pinturería o trabajaba en un banco? Sí, ya sé, es posible que después de haber sido expulsado del banco haya trabajado en una pinturería. Y es lo que tiene que investigar ahora Yaroli. O sea, tenemos a una persona que en el reclamo por los pagarés, con los que termina quedándose en apenas 8 meses, dicen, con un lote de 3 hectáreas y apenas pagando 28 lucas, habría usado para litigar sin gasto un testigo que dijo que lo veía venir en una bicicleta a la pinturería, cuando es posible que ese testigo no haya trabajado en una pinturería, sino en un banco. Bueno, así es como a cada rato en la Fiscalía número 2 van sumando testigos que no se sabe bien qué hacen, cómo lo hacen, pero que seguramente lo que hacen termina beneficiando a Mariani y sus clientes en causas judiciales. Bueno, voy a tratar de hablar con Mariani, a ver si empezamos a escuchar su campana y no esto que estamos sondeando por distintos lados. Pausa y enseguida venimos con el tema de la docente. En Pirca mejoramos tus espacios y también los nuestros. Porque crecimos con vos, cambiamos nuestra imagen para brindarte una experiencia única. Conocé e interactúa con nuestros productos de placa antihumedad, piedra ecológica y piso flotante de una manera simple y cercana. Vení a visitarnos, que nuestras ganas de ayudarte no cambian nunca.
Si pensás que solo apretando un botón podés tener todo lo que querés, tenés razón. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20, otra categoría de auto. Quicho Arbeloa e Hijos es Sur Automotores, un lugar de amigos. Bayofet 767. Malanca, agromaquinarias, herramientas para tu casa y el trabajo. Cortadora de césped, taladro, amoladoras, las mejores marcas, la mejor calidad. Malanca, agromaquinarias, lo que otros no tienen, Malanca lo tiene. ¿Sos empleado público provincial o de Gendarmería Nacional? Esto es para vos. En Mutual Vital te damos préstamos con atención personalizada, 100% online, cuotas fijas en pesos y descuento por recibo de sueldo. Contactate con nuestra asesora al 2604 32 12 11. Búscanos en redes como Mutual Vital y conocé nuestra red de comercios. Vital con vos. General Alvear da un paso histórico en educación superior. Con la inauguración del nuevo polo educativo, nuestro departamento abre las puertas a un futuro de crecimiento, conocimiento y oportunidades para que nuestros jóvenes se formen aquí, en su propia tierra. Un complejo moderno de 3.400 metros cuadrados cubiertos con aulas modulares, diseñado con criterios de sustentabilidad, innovación y eficiencia. Una obra que marca un antes y un después en la historia educativa de nuestro departamento. Es la inversión en educación superior más importante de nuestra historia, porque queremos que nuestros hijos sueñen, estudien y construyan su futuro en General Alvear. Municipalidad de General Alvear, tierra de oportunidades. Proteger tu inversión inmobiliaria es trabajar con profesionales matriculados. Dale seriedad a tu inversión. Colegio Inmobiliario de Mendoza. Profesionales inmobiliarios. Lo mejor para tu mesa. Vení a Qué Picada Fiambrería, donde ofrecemos fiambres de excelentísima calidad, seleccionados para que disfrutes de cada bocado. Además, encontrá bebidas, lácteos, panificados y una variedad de artículos para que puedas preparar deliciosas comidas. Todo lo que necesitas está en un solo lugar. Qué Picada Fiambrería, donde la calidad y el sabor se encuentran. Visítanos hoy mismo en Avenida Moreno 588. Qué Picada Fiambrería. En Mafalda tomamos la decisión de hacer una publicidad. Mafalda. La tintura en Mafalda, del color que la busques. Entonces salió Mafalda, aparte de tener tintura, tiene tratamientos capilares. Mafalda. En Mafalda encontrás tratamientos, encontrás shampoo, acondicionadores, máscaras, pero están faltando las direcciones. Mafalda. No sé si somos buenos o no somos buenos haciendo publicidades, pero la gente viene a Mafalda. Por algo será.
¿Sabías que el cobre, mineral clave para las energías limpias, se encuentra en Mendoza? Conoce más en impulsandoelconocimiento.com.ar. El intendente Omar Félix, junto a las empresas, entidades y vecinos, firmó el convenio para finalizar los trabajos del gasoducto de San Rafael. Tras largas gestiones impulsadas por el municipio, concluirá con una obra clave para abastecer de gas natural a miles de hogares e industrias. Una inversión estratégica pensada para el presente y para el futuro de todos los sanrafaelinos. Más desarrollo, más empleo, más calidad de vida. San Rafael, tu municipio. Se supo la semana pasada que alumnos de la carrera de Ingeniería Electromecánica se quejaban por cómo les estaba yendo en la materia Análisis Matemático 2, a cargo de una docente, que dicen que bochó prácticamente a todos, que tuvieron que recursar por quinta, sexta vez la materia, que algunos decidieron dar el examen en Córdoba, que otros directamente dejaron la carrera. Que las autoridades de la Casa de Altos Estudios estarían preocupados, que algunos han abandonado la vocación debido a lo que consideran un exagerado grado de exigencia de la docente. Miren, sin meterme en la verosimilitud de la versión de los alumnos, quiero decirle que pasan dos o tres cositas acá. Una, hace un tiempo se hizo un diagnóstico de situación respecto de cómo están llegando los alumnos de secundaria a los estudios terciarios, a los aspirantes o a los que ingresan ya a carreras universitarias. Y miren lo que se encontró. Dificultades y carencias en relación a la lectoescritura y a la interpretación de textos, fundamental para un eficiente abordaje del aprendizaje universitario. Dificultades para organizar el material informativo, selección de contenidos, distinción entre lo fundamental y lo accesorio, integración de conocimientos nuevos con los previos, dificultades. Dificultades para la expresión oral y escrita. Dificultad para aplicar estrategias de profundización como clasificar, comparar, constatar, analizar y sintetizar. Les cuesta a muchos.
a la mayoría. Y este es el punto del diagnóstico más complicado y más aplicable a este caso. Habilidades matemáticas poco desarrolladas para responder a los requerimientos del aprendizaje en la educación superior. Yo no sé si es el caso de estos alumnos, no lo sé. Es muy posible que el 100% de estos alumnos no tenga ninguno de los inconvenientes que se ha encontrado en la mayoría que fue analizada en este diagnóstico respecto a los alumnos que pretenden ingresar o ingresan a nuestras universidades. Tampoco sé si hay una arbitrariedad tendiente a menoscabar el sueño de instrucción de los alumnos por parte de la docente. Estimo que no, porque si su objetivo, el objetivo de la docente es no tener alumnos, se va a quedar sin trabajo. Y por decirlo mal y pronto, no creo que sea tan estúpida. Yo creo que esta docente es una docente exigente. Y es posible que esté faltando algún grado de empatía en el vínculo con los alumnos. Es posible, si es que se quejan tanto los chicos. Pero no es este el método de solución de los problemas. Mire, la palabra escrache es una palabra que por muchos años estuvo muy vinculada a Curiosos del Poder. Te pueden escrachar en Curiosos del Poder. Y la verdad es que a mí me terminó lastimando muchísimo. Porque si hay algo que yo no quiero, aún habiéndolo hecho hace varios años, es generar la idea de que este programa es un programa de escrache. Entonces ha venido teniendo en los últimos 10, 12 años, no menos, 9, 8 años, este programa un giro, en donde antes de escrachar a alguien, lo que hacemos es incluso conversar con esa persona de la que vamos a hablar para escuchar su opinión. Pero ahora existe algo que es mucho peor que el mal ejercicio del periodismo que muchas veces nosotros hemos cometido, y que es esta digitalización viral a través de las redes sociales que facilitan el escrache. Y el escrache es una palabra que tiene vinculación con quien comete un delito más que otra cosa. Nosotros a los delincuentes acá, sí los hemos tenido que escrachar, poner sus caras, nombres en las acusaciones, en los procesos que han seguido desde el ámbito judicial en su contra, porque es un programa bastante judicial. Pero esto es otra cosa. Esto no es justicia. En todo caso es justicia por mano propia. Y no sé si termina siendo también una cosa cercana a una extorsión. A los alumnos hay que escucharlos, pero en el ámbito que corresponde, que es el ámbito educativo, institucional. Y serán las autoridades de la facultad las que necesariamente deben crear ese ámbito con adecuadas respuestas, que muchas veces las deben tener, pero en la mayoría de las ocasiones es mejor evitar dar las explicaciones para que nadie se enoje. ¿Y qué? Vamos a entrar en este quilombo y se hacen los giles. Es entonces en la facultad, en la universidad, donde deben solucionar este problema, no en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Yo había invitado a los alumnos, si quieren venir y dar su versión de los hechos, 15:30 les grabo una nota el lunes en CTC, no vinieron. Hablé con la docente si me quería mandar algún tipo de explicación, ella solamente me entregaron una documentación relacionada al ámbito institucional. ¿Y quién soy yo para meterme en el trabajo de una docente? ¿Qué sé yo de Matemática 2? ¿Cómo se llama? Ingeniería, ni el nombre le sé a la materia. Entonces, ¿cómo voy a poder opinar? ¿Qué voy a poner acá? ¿Un ring para que se maten, para que escrachen a la docente que lo que hace es exigir? ¿O poner en aprieto a una docente para que tenga más empatía con los chicos? No sé, no sé cuál sería el rol
de nosotros como periodistas. Lo que sí creo es que no debe haber maldad seguramente en la docente, de ninguna manera. Que sea exigente, mire, yo le voy a decir lo que me pasaba con la Gestapo, mi querida profesora de geografía. Era tan exigente que yo tomé la decisión de no estudiar más en segundo año. Estoy hablando de la secundaria nada más. Entonces cuando iba a la clase, Beltramo, que sí estudiaba, y la docente esta pasaba por el pasillo y preguntaba, hacía una pregunta así general a ver quién sabía. Beltramo sabía la respuesta, pero era tímido. Por ejemplo, preguntaba, ¿qué hay en tal lugar? Y él decía, por lo bajo, y ahí hay cobre y plata. Y yo a lo grito, el petizo, hay cobre y plata, señorita. Y me ponía un 10 a mí. Entonces, como yo participaba seguidito de la clase, no me llamaba nunca a dar lección. Y lo que yo hacía en realidad era copiar lo que el tímido Beltramo sabía. Pero existen estos docentes que generan un poquito de temor en sus exigencias. Pero yo no creo que haya una arbitrariedad tendiente a me quiero quedar sin alumnos, o los quiero matar, o los quiero aniquilar en sus sueños de progresar en la vida educativa o de instrucción. No. Es más, los docentes firmaron una nota en apoyo a su colega. Reconocen, sí, es exigente, pero la universidad tiene que ser exigente, muy exigente. ¿O acaso para entrar a medicina no queda el 70, 80, 90% afuera en el pre? Entran a medicina los que nos van a saber sanar después. ¿Tá? Entonces, el daño que le están provocando a la docente es un daño de carácter personal, no institucional. El daño que se están haciendo los mismos alumnos al pretender escrachar y con esto vamos a ver cómo nos va, también es un daño a ustedes mismos en su pretensión de ser lo mejor posibles en la vida. No hagan eso. Si tienen un reclamo justo, tramítenlo pura y exclusivamente en el ámbito institucional académico. Y las autoridades no le esquiven a la jeringa. Junten a los alumnos con la docente y lleguen a una solución. Si esto se conversa, no se escracha. Nadie me ha hablado mal de la docente. Hablan todo lo contrario. Muy bien. Y todos sí me reconocen, no saben lo jodida que es con el tema de los exámenes. Bueno. Los docentes tienen que ser jodidos. No le quepan. Yo quiero una Gestapo que se hubiera avivado de que yo en realidad le copiaba a mi compañero. Porque hoy me preguntan dónde queda Kuala Lumpur. Sé que era en Sri Lanka, que eso se llamaba Ceilán, pero no me acuerdo bien en qué parte abajo de Indonesia o por esos lados. ¿Tá? Soluciónenlo. Chicos, ella los va a entender, no tengo la menor duda, es una gran persona. Y van a poder dialogar. Pero les aseguro que su nivel de exigencia, ustedes van a querer que lo tengan la mayoría de los docentes. Nos vamos. Buenas noches. Gracias, Silvio, por todo. Y a Checho, que se fue. Las baterías, Checho. Hasta el lunes, según cómo nos vaya el domingo. Buenas noches.